clínico, una pregunta muy puntual. ¿De acuerdo? Las preguntas se han hecho en base a las diapositivas de los docentes. Las preguntas son difíciles. ¿Saben cómo es difícil? ¿De acuerdo? Y otra aquí están basadas todas en las últimas directivas que han salido. ¿De acuerdo? Así que tengan mucho cuidado. Y si van a refrendar algo, tienen que tener algo de 2027, no de este año. ¿De acuerdo? Tienen que ser bien sustentados si ustedes tienen alguna queja. ¿De acuerdo? Como ustedes, obviamente, el examen está dividido en varios tópicos y se le está dando más importancia a temas que consideramos los neumólogos que son los más relevantes para ustedes. Por ejemplo, a ustedes yo les voy a pedir que me sepan un montón de fibrosis pulmonares absurdo, pero que no me sepan tuberculosis, eso es grave. Que no me sepan manejar neumonía adquirida en la comunidad intrahospitalaria, es grave. Que no me sepan manejar asma, es imperdonable. Que no me sepan manejar EPOC, también es imperdonable. ¿De acuerdo? Entonces, la mayor parte de las preguntas están orientadas a los tópicos que les preguntan. Esta clase del día de hoy va a venir una sola pregunta. Incluso la pueden sacar si es que han leído bien la clase de hoy. Va a venir una pregunta de cáncer de pulmón, porque yo ahí no les voy a preguntar, pues, el DNN, ese es absurdo, ese es para especialistas. Eso es para especialistas. No les voy a pedir pues, que me sepan un montón de neumoconiosis. También viene una pregunta nada más. Pero sí me tienen que saber diagnosticar insuficiencia respiratoria. Sí me tienen que saber colocar un dispositivo de síndrome de Alpha, que lo ha hecho la doctora Monachi. También viene una buena cantidad de preguntas de bronquiectasis y de enfermedades de la flora. Si ustedes han estado atentos a mis clases, las que yo he dictado, le van a dar facilito a las preguntas. Porque prácticamente yo les he dicho las clases, cuando desarrollan las preguntas. Yo les dije, esto bien, si no han estado atentos, allá ustedes. Como ven acá, miren, la pregunta es fácil, miren, 59 años, disnea progresiva. Ah, no, pero desarrollar la clase para poder tocar. ¿De acuerdo? Entonces, el examen, sí, chicos, lo voy a empezar 12 en punto. ¿De acuerdo? Ahí sí soy bastante puntual, máximo de la tolerancia 5 minutos. Pero el examen acaba sí o sí a las 2. Sí o sí. ¿Ah? Suficiente. Vale. Suficiente. Y en ese rato me puedo llegar al examen rapidito nada más. ¿Ok? Bien. Vamos a tocar lo que es en esta oportunidad ya lo que es prueba de función pulmonar. La prueba de función pulmonar, yo quiero que más que lo memoricen, yo quiero que lo entiendan, porque en realidad la prueba de función pulmonar es un tópico altamente especializado ya ¿de acuerdo? Pero hay cosas, digamos, que ustedes tienen que saber de esta clase. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente neumológico, de acuerdo, un tipo, por ejemplo, que tenga tos, disnea, nosotros tenemos que saber pues, que una placa nos va a aportar algo muy limitado. Porque a veces el problema del paciente no es tanto estructural, es más un tema de funcionamiento. Y justamente para eso están las pruebas de función pulmonar. La espirometría, que es la prueba de función más común, por así llamarlo, como ustedes ven ahí, si nosotros lo vemos en una casa, básicamente me dice cómo están las cañetas. ¿De acuerdo? Me dice cómo está la tráquea, cómo están los bronquios, cómo están los bronquiolos. Eso es lo que me va a evaluar la espirometría. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, esta puerta está clausurada, este cuarto está abierto, pletismografía. Porque la pletismografía lo que me va a hacer es medir todo lo que es el volumen del pulmón. Luego de eso, como ustedes ven acá,
el aire, cómo se esté moviendo el aire, porque toda casa está ventilada, ¿no? Toda casa está iluminada. Tengo que saber si el aire que yo inhalo realmente está llegando a las arterias, que es a donde tiene que llegar. Tengo que ver cómo está el intercambio de gases, difusión de monóxido de carbono. Y finalmente, pues doctor, pero usted lo que me está midiendo es básicamente cómo soplo, cómo está mi intercambio de gases. Al final al paciente no le importan los números. Al paciente lo que le interesa es cómo se siente. ¿No es cierto? Al paciente no le interesa si tiene obstrucción, si tiene disminución de la difusión de monóxido de carbono. Al paciente le dice, doctor, voy a mejorar. ¿Cómo se va a comportar el aire cuando yo respiro? Desde camino. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que con esto ustedes se den cuenta que cada prueba diagnóstica tiene su razón de ser. Entonces, miren acá. ¿Quién me mide cómo entra y sale el aire? La espirometría. Fácil. La espirometría tiene ciertos límites. Por ejemplo, no me mide el tamaño del pulmón. Por una sencilla razón, la espirometría no mide el volumen residual. ¿Quién me mide el volumen residual? Para yo calcular todas las capacidades, la pletismografía. Ya lo vamos a desarrollar. Nuevamente, tengo que ver cómo está el pasaje de aire del alveolo hacia el capilar, difusión. Y tengo que saber quién limita al paciente para que se pueda avanzar. Lo hace el test de caminar. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver acá. Ahora, vamos a la espirometría. ¿De acuerdo? Entonces ya les había mencionado que básicamente la espirometría lo que me dice es cómo está entrando y saliendo el aire. ¿De acuerdo? Entonces, para que entre el aire, mi pulmón, normalmente cuando nosotros respiramos, cuando entra el aire, el pulmón se abre, ingresa el aire. Cuando empieza a botar el paciente el aire, cuando botamos nosotros, cuando respiramos, tenemos que botar el aire, ¿de acuerdo? Normalmente el pulmón empieza a cerrarse, pero no se cierra solamente el pulmón, se cierra la vía aérea. Entonces, ese cierre de la vía aérea lo mide la espirometría, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. Si una espirometría le sale mal, ¿de acuerdo? O sea, cuando a ustedes les llega una espirometría, les va a llegar un gráfico, como el que está acá, y aparte le va a llegar unos numeritos. Nunca cometan el error de leer solamente los numeritos. Es lo más grave que ustedes pueden hacer. Para yo saber si esa espirometría yo la voy a usar, le voy a dar la interpretación que amerita, yo tengo que primero mirar las curvas. Las curvas tienen que estar ok. Recién de ver si las curvas están ok, yo recién miro los numeritos. Pero si ustedes ven los numeritos y no se dan cuenta, por ejemplo, que el paciente ha cosido o ha cerrado la glotis, esa espirometría, si salga todo normal, de normal no tiene nada. ¿Qué se hace? Se repite el examen, listo. Hasta que el paciente haga correctamente el examen. Entonces, cuando nosotros revisamos cómo era la espirometría antes, ¿qué nos decían? Tienes que hacer un ascenso rápido y sobre todo nos decían, el paciente tiene que soplar por lo menos 6 segundos. Les aseguro que la mayoría de ustedes no llegan en 3, porque no es un examen fácil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la normativa del año 2019? Que ya cambia las reglas de juego. Nos dice, no necesitas soplar 6 segundos. Basta con que tú hagas la meseta, es más que suficiente. Tú me haces meseta a los 3 segundos y tu espirometría se acaba. Por ejemplo, esto puede suceder en un adulto mayor, por ejemplo. Un adulto mayor ni fregando le va a soplar 6. Pero, por ejemplo, les pongo un EPOC, ese 6 le va a quedar corto, ese va a pasar 10, 15, 20 segundos. Porque ustedes ya saben que el paciente con EPOC lo que tiene es atrapamiento de aire. Entonces, todo ese aire que lo tiene atrapado va a empezar a salir en la espirometría. Por eso es que ya se cambió la regla de los 6. Ahora es que tú tienes que hacer una meseta. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, miren acá, ustedes si ustedes se dan cuenta, es un ascenso rápido. ¿De acuerdo? Eso es algo que también tienen que tener en cuenta. Cuando yo bote el aire lo tengo que hacer rápido, sin titubear, porque ese titubeo
hace que se pierda aire que yo no voy a medir en la espirometría. Y ese volumen de aire es importante. Por eso es que se tolera que esta subida de aire no sea más de 150 mililitros. Porque ese 150 mililitros que en espirometría es un montón de aire. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos ya digamos que el paciente, vamos acá primero, lo que les había mencionado, cuando el paciente hace la maniobra, yo le digo, señor, tome aire, bote, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Y me ha pasado a mí en mis primeros, el paciente empieza, tos, esa maniobra no sirve, se acabó, se repite la maniobra. ¿O qué sucede cuando el paciente está, por ejemplo, hace esto y la glotis se cierra y el aire deja de salir? Esta maniobra tampoco sirve. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, esta curva, recuerden que una meseta pues es algo plano, pero miren esta de acá, en ningún momento se aplana. Entonces, por eso yo les decía, cuando ustedes van a interpretar una espirometría, lo primero que hacen es mirar gráficas, es lo primerito. Cuando las gráficas están ok, ustedes dicen, se acabó, esta es una espirometría que yo la voy a tomar en consideración para hacer la interpretación y hacer la evaluación del caso. Sin embargo, a veces, como les he mencionado, no es fácil hacer el espiro. De repente la primera lo hace bien y la segunda es un desastre. Entonces, yo uso el término usable. Miro su mejor curva y veo los parámetros de esa curva. Lo ideal es que el paciente tenga 3 maniobras bien hechas. ¿De acuerdo? Y, como ustedes ven acá, dice el término reproducible. O sea, ¿qué quiere decir? Que las diferencias entre las 3 curvas no sean más de 150 mililitros. Si hay más de esa diferencia, esa espirometría ya hay que tener mucha cautela en su interpretación. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya miramos las gráficas y ahora nos vamos a ver los números. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos los números, en la espirometría, probablemente en algunos equipos les van a poner todas las variables. Relación, BF1, capacidad, P25-75, F1 sobre capacidad vital por time en 6 segundos. Les voy a meter un montón de números. Pero ustedes solamente tienen que fijarse en estos 3. Ya el P25-75, otros S para solo los demonios. Pero ustedes, esta de acá. Lo primero, tienen que saber que el BF1, ¿de acuerdo?, es la velocidad con la que sale el aire. Nosotros durante el primer segundo tenemos que sacar por lo menos el 80% del aire, por lo menos. ¿De acuerdo? La capacidad vital forzada, como ustedes pueden ver acá, es la cantidad de aire que yo saco durante el tiempo que yo estoy expirando. ¿De acuerdo? Esa es la capacidad vital forzada, por eso se llama el tanque de reserva. Ese es todo lo que se encuentra en nuestro pulmón. Y el cociente, esto es su primer eje. Ustedes hacen la relación de esto sobre esto y les sale la relación del BF1 sobre capacidad vital forzada. Con esto yo voy a definir si es que el paciente es un patrón obstructivo, sugerente restricción o es normal. Esto ya lo vimos. Entonces, lo que les he mencionado, lo primero es ver la calidad de la espirometría. Es lo primerito que ustedes van a ver. Luego de eso, si es una espirometría que yo la voy a usar para interpretar, yo lo que voy a hacer lo siguiente es medir o mirar en los números ya la relación del BF1 sobre la capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Y ustedes leen acá, ¿y qué nos dice? Que lo que tenemos que mirar nosotros es el set score o, en su defecto, tenemos que mirar el límite inferior de la normalidad. Si este BF1 sobre capacidad está por debajo del límite inferior de la normalidad, debajo de este set score, estamos frente a un proceso obstructivo. ¿De acuerdo? Eso es un obstructivo y lo que me está diciendo es que el pulmón se está cerrando, así de simple. Si en caso la relación sale por encima del límite inferior de la normalidad, lo que yo voy a mirar es la capacidad vital forzada.
Si la capacidad vital forzada está normal, la espirometría es normal. Pero si la capacidad vital forzada está disminuida, estamos hablando de que la espirometría sugiere restricción. Miren la palabra que estoy usando, sugiere. Nunca se pone restricción. La restricción verdadera la mide la pletismografía. El espiro sugiere nada más. Ahora, ustedes me pueden decir, pero doctor, cuando a mí la doctora Tapia nos enseñó EPOC, nos ha dicho que la obstrucción es de 0.7. ¿No es cierto? Porque EPOC se define cuando la relación es por debajo de 0.7, pero acá yo no les estoy diciendo eso. Yo les estoy diciendo que es debajo del límite inferior. Y acá viene esta tablita. Lo que les comentaba a los chicos que rotan conmigo. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente? Uno de ustedes nada más, le hago un espiro. ¿Por qué le hago el espiro? Porque está con tos, está con disnea, está con sibilancia, su mamá, su papá es asmático. ¿De acuerdo? Les hago una espirometría. La relación me sale 0.75. ¿Está obstruido o no está obstruido? Ojo, ¿qué dice el gol? 0.7. Pero ese 0.75 está por encima de 0.7, ¿eh? ¿Está obstruido o no está obstruido? Doctor, pero usted no nos ha dicho el límite inferior de la normalidad. Y el límite inferior de la normalidad, para alguien de ustedes, por ejemplo, es 0.78. Entonces, ese 0.75, si está bajo, pues, está obstruido el paciente. ¿Me entiende? Ahora vamos a un abuelito de 80 años. Ni un solo síntoma. Todos los días se va de acá hasta Celendín corriendo y de vuelta. Y no se cansa. Le hacen una espirometría. Relación B1 sobre capacidad vital forzada, 0.68. ¿Tiene POC? No, doctora, no tiene POC. No tiene POC. Porque cuando tú miras el límite inferior de la normalidad, te sale que es 0.60. Por eso, chicos, quiero que vean esto. Ese 0.7, a algunos pacientes los sobrediagnostica y a otros los infradiagnostica. Por eso incluso hay mucha controversia ya con EPOC si vamos a seguir usando el 0.7. Porque justamente, si es un paciente joven, lo subestima, y si es un adulto mayor, lo sobreestima. ¿De acuerdo? Para que ustedes corroboren con su clase de EPOC. Muy bien. Les mencioné qué sucede si la relación sale por encima del límite. Les estaba diciendo, o es normal, o sugiere restricción. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos la espirometría y vemos que la capacidad vital forzada está disminuida, puede ser una verdadera restricción, pero esto yo lo voy a saber haciendo pletismografía, midiendo la capacidad pulmonar total. O de repente es una falsa restricción, le hago la pletismografía y sale normal. Esa supuesta restricción nunca fue restricción. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso ya lo leen ustedes para que vean la gravedad. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, el BF1, y como yo siempre les había mencionado, los exámenes son eso, son exámenes. El que un paciente, por ejemplo, ustedes ven acá, un paciente que tiene un BF1, por ejemplo, de 30%, ¿qué dice el ejemplo? Te camina 3 kilómetros y no se cansa. Pero tienen otro paciente que tiene un BF1 de 70%, a la esquina está sacando lengua. El BF1 es un número, pero eso no es igual a la capacidad funcional de nuestro paciente. No necesariamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Para tener ese cuadro. Este cuadrito resumen, ¿de acuerdo? Eso ya ustedes lo pueden leer, ¿de acuerdo? Donde lo que se ve es lo siguiente. Miren acá. Normal, relación, capacidad. Todo está normal, BF1 normal. Esto se confirma con una pletismografía si tú deseas.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú tienes una relación disminuida? Inmediatamente yo me voy a ver el BF1 para medir el grado de obstrucción. Pero no solamente me quedo ahí. Miren acá. Si yo miro la capacidad vital forzada y está disminuida, puede ser asma, EPOC, bronquiectasias, pero como yo les mencioné acá, yo tengo que estar seguro de realmente qué cosa es. Hago una pletismografía. Y si la pletis me dice, ¿sabes qué? Esta supuesta disminución de la capacidad vital forzada ¿está normal o es alta? Una de estas patologías. ¿De acuerdo? Pero miren, acá sale normal y acá sale disminuido. Por eso les digo, la espirometría, en lo que es capacidad vital forzada, nos puede tranquilamente confundir en relación a los diagnósticos. ¿De acuerdo? Por eso, si sale bajita, mejor pletismografía para hacer una mejor interpretación de los hallazgos en nuestros pacientes. Ahora, acá también va a haber otro punto de discusión, porque eso es lo que tuve en la mañana con mis alumnos. Desde el año 2022 cambió el criterio de respuesta broncodilatador. Uno me dice, doctor, pero el GINA me dice, doctor, que eso. El GINA todavía no se acoge a las normativas de relación de lo que es la definición de respuesta broncodilatador. Es cuestión de tiempo, además de que ellos ya se adapten. Porque ya les había mencionado de que normalmente, fisiológicamente, nosotros en un periodo de 24 horas tenemos una variabilidad de hasta el 9%. Entonces, una variabilidad por encima de esto es que se escogió como una respuesta broncodilatadora. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace la respuesta broncodilatadora? Facilito. Metes salbutamol, 4 disparos, esperas 15 minutos y haces la espirometría nuevamente y comparas los valores. Doctor, pero yo tengo taquicardia por el salbutamol. Bromuro diplatropio, 8 disparos. Claro que acá si esperas 30 minutos para que el paciente se broncodirate. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es de acá lo que yo les había mencionado hace un momento. ¿De acuerdo? El GOL nos pone un punto de corte, pero sobrediagnostica o infradiagnostica a los pacientes. En cambio, lo que es el usar el límite inferior de la normalidad es mucho más fisiológico. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dan un límite, ese límite, ¿qué tiene en cuenta? Edad, peso, sexo, talla y tu raza. ¿De acuerdo? O sea, ese límite va variando en base a esas variables. Por eso se considera que es un límite más fisiológico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creen que es el problema? ¿Ah? ¿Cómo? Exactamente. Porque a veces nos miden, por ejemplo, con los europeos. Los europeos son de 1,90 m. Yo apenas si tengo 1,60 m. ¿Se dan cuenta? O con los americanos, o con los africanos. O sea, nosotros tenemos que coger una ecuación acorde a nosotros. Por eso nosotros la ecuación que usamos es la ENAN, especialmente en la cual se incluyó, por ejemplo, población mexicana, eso sí lo cuenta con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros actualmente cuando interpretamos espirometría, usamos más el límite de la normalidad para poder decir, ¿sabes qué? ¿Estás obstruido o no estás obstruido? ¿De acuerdo? El POC todavía usa el corte de 0.7. Ahora, ya les había mencionado que la espirometría básicamente me ve cómo están las cañerías. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo necesito saber es que si en la espirometría me sale restricción, tengo que ver dónde está el problema. ¿De acuerdo? ¿Es un problema de todo el pulmón o de repente es una sola área específica? Entonces, la pletismografía es a lo que nosotros nos da eso. ¿Por qué? Porque justamente la pletis lo que nos dice son todos los volúmenes pulmonares. ¿De acuerdo? Si tiene pulmón, tiene una motita, porque eso sí no lo tengo en las diapositivas. Tiene un papelito algo para hablar de volúmenes pulmonares. Sí, eso tengo. Papelito no va a ser, ¿qué más? Yo tengo. Muy amable, gracias.
A ver chicos, esto que les voy a tocar lo hago porque he visto que viene en las preguntas de examen de NAM, de residentado médico. Obviamente esto no va a venir en el examen, pero sí es importante que lo conozcan. Cuando nosotros respiramos este volumen, que es el volumen corriente. Pero ahorita todo lo que ustedes están respirando es volumen corriente. ¿De acuerdo? Ahorita ustedes hacen volumen corriente. Yo les digo, toma aire hasta el máximo que puedas. Entonces voy a añadir este volumen. Volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? ¿Se entendió facilito, sí o no? Tomas el volumen de reserva inspiratoria. Botas todo el aire que puedas hacer espirometría. Volumen de reserva expiratoria. ¿Me siguen? Listo, facilito, ¿no es cierto? Que hay un volumen de aire que nunca se mueve del pulmón. Volumen residual. ¿Listo? Se acabó. Facilito, ¿no es cierto? Ahora, vamos a medir capacidades. ¿De acuerdo? Entonces. Rojito. Esto, como digo, chicos, esto yo lo estoy haciendo así en esquemático porque a veces les preguntan. La pregunta te dice, ¿cómo se mide la capacidad vital? Y te ponen esto más esto, todo esto menos esto. Y si tú no dibujas, te vas a sacar de confundir. Pues mejor, dibuja en su cuadrito. Entonces, digo acá. Si yo sumo volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente, esto es la capacidad inspiratoria. ¿Y capacidad que inspiro? Sí, ya está. De acá para acá es lo que se denomina capacidad residual funcional. ¿Sí? Facilito. Ahora voy a medir de acá hasta acá. Capacidad vital. O sea, lo mismo. ¿Sí? Y ahora, si yo sumo de acá para acá, capacidad pulmonar total. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro? Ya miren, nada más fácil no lo puedo poner. Esto, chicos, entiéndalo, porque como digo, yo he visto preguntas donde nos piden, dime cómo se calcula la capacidad vital. Y les mezclan, pues, volúmenes con capacidades. Y si ustedes no hacen su grafiquito, no lo entienden, es una pregunta muy fácil de desarrollar realmente. Solamente es entender. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de la pletismografía, ¿de acuerdo? Ya les he dicho, su trabajo es, sobre todo, medir el volumen residual, que es el volumen que nosotros no podemos medir. Porque capacidad vital lo mide el expiro. Volumen corriente lo mide el expiro. Volumen de reserva inspiratorio lo mide el expiro. Entonces, ¿qué me falta para tener todas las capacidades? Volumen residual. ¿Quién lo mide? La pletis. ¿Listo? Eso es un chamba. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos este examen? Miren acá, esto es un pulmón normal. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una capacidad vital, un volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, un volumen residual, dentro de ciertos rangos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una fibrosis pulmonar? El pulmón se reduce. Y la reducción, ojo, es porque prácticamente todos los volúmenes del pulmón se hacen más chiquitos. ¿De acuerdo? Ahora, miren acá. Digamos que usted tiene un paciente obeso. Y un obeso normalmente tendría que estar comprometido su pulmón. O sea, si ese paciente no hace obstrucción, si no hace restricción, normalmente. Pero le hacemos el expiro y sale restricción. Entonces yo tengo que ver si realmente eso es una verdadera restricción. Porque miren acá. ¿Quién no está? Primero, acá quiero que lo comparen con algo.
Miren acá. Miren lo que sucede con un paciente que realmente tiene una verdadera restricción. Solamente está reducido, ¿no es cierto? Pero miren lo que sucede en un gordito, donde primero, cuando hacemos, o sea, el paciente en realidad, o sea, el pulmón le sale pequeño, pero ¿por qué le salió pequeño? Y miren lo que sucede acá. Estos dos, ¿de acuerdo? Es más pequeño. ¿Y esto por qué sé? Porque el paciente que está en obeso usualmente respira así. Respira un poco más rápido. ¿Y quién me consume eso? O sea, ¿qué volumen me consume el hacer ese tipo de respiraciones? El volumen residual. Y si yo reduzco el volumen residual, ¿de acuerdo? ¿Qué capacidad se afecta si yo reduzco el volumen residual? La capacidad de funcional. Entonces, la reducción de tamaño de este paciente es básicamente porque es reducir el volumen residual. Eso yo lo hago mirando la pletismografía. Ahora, lo que les había mencionado, el dato valioso que me da la pletis es justamente la medición del volumen residual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros medimos volumen residual, lo más frecuente es cuando por acá. Cuando el volumen residual se incrementa. Dos patologías que incrementan volumen residual: asma y EPOC. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer es: este aumento del volumen residual en esta enfermedad obstructiva, ¿cuánto está impactando en mi paciente? ¿De acuerdo? ¿Cuánto está impactando? Este gráfico para que no se vea. Acá ustedes ven que ambas patologías tienen el mismo tamaño del pulmón, ¿no es cierto? Se ve claramente. Ahora, esta preservación del tamaño del pulmón realmente es por aire que yo necesito realmente en el pulmón. Porque ojo, el volumen residual es un aire que no intercambiamos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente, por ejemplo, asmático EPOC, que prácticamente el tamaño del pulmón es puro volumen residual? O sea, cuando respira, ni siquiera mete ni saca aire. Y el pulmón aparentemente está normal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, yo tengo que saber si este aumento de volumen residual solamente me está atrapando aire o ya me está afectando el volumen, la capacidad del pulmón. Me explico. Si solamente es un aumento de volumen residual, el manejo es fácil, broncodilatadores, y se soluciona el problema. No hay más. Pero ¿qué sucede si ese aumento de volumen residual ya me comprometió capacidad de respiración funcional y por ende la capacidad pulmonar total? O sea, hace que el pulmón sea más grande. Si ustedes han visto una plaquita, ¿de acuerdo? Bueno, acá no tiene una placa. La placa de los pacientes asmáticos, el pulmón es más grande. La placa del paciente con el pulmón es más grande. Pero el hecho de que sea más grande no significa que realmente sirva. Entonces, cuando el paciente, su volumen residual provoca un aumento del tamaño del pulmón, eso es lo que se llama, chicos, no se olviden, hiperinflación pulmonar. ¿De acuerdo? Aumento de volumen residual sin afectación de la capacidad del pulmoncito, atrapamiento de aire. Pero si afecta la capacidad pulmonar total, hiperinflación pulmonar. ¿Cómo manejo la hiperinflación pulmonar? Quirúrgica. ¿Se dan cuenta? El manejo es totalmente diferente entre uno y otro. Por ejemplo, los EPOC, más que atrapamiento, me hacen hiperinflación pulmonar. Por eso en los pacientes que tienen EPOC avanzados, que yo sé que ya tienen hiperinflación pulmonar, el manejo no solamente es broncodilatador, sino colocar válvulas para hacer reducción del tamaño del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo les había mencionado, la pletismografía, cuando a mí me sale una restricción bastante sencilla, miren acá, si el paciente tiene una relación normal,
yo les dije, se tiene que mirar la capacidad vital forzada. Y miren acá, si la capacidad vital forzada es baja, yo me voy a la pletismografía. La pletismografía me va a decir, sí, este paciente realmente lo que tiene es disminución de la capacidad pulmonar total. ¿Y eso qué me confirma? De que realmente el paciente tiene pulmón pequeño. ¿Listo? O sea, eso me dice la pletis. Pero ahora, miren acá lo interesante. ¿Qué pasa si la relación sale baja? Esto es una obstrucción, ¿es cierto? Pero además, te sale que el pulmón es pequeño. Pero eso no es compatible, pues. Porque la obstrucción significa que el paciente no está botando aire, el pulmón tiene que crecer, pero acá no. Acá el pulmón está pequeño. Entonces, le hago pletismografía. ¿Y qué es lo que encuentro? Que esta capacidad vital forzada está baja porque prácticamente el volumen residual está incrementado. Pero si el volumen residual está incrementado, de acuerdo, por ejemplo, esto de acá, perdón, digamos que el volumen residual, ahora yo lo subo acá, ¿de acuerdo? Todo esto es volumen residual. Ya les había mencionado que esto realmente yo no lo mido, ¿de acuerdo? La espirometría va a medirme desde acá hasta acá. O sea, va a salir obstruido, pero a la par, esto de acá va a salir chiquito. Porque esta capacidad vital ya no va a estar acá, sino va a estar de acá hasta acá. O sea, va a ser más pequeño. Entonces, cuando yo mido la pletismografía, yo ya sé que ese pulmón pequeño es porque el que se comió la mayor parte del volumen es el volumen residual. Pero qué interesante, la pletismografía sí me mide esto. Y la pletis me mide desde acá hasta acá, o sea, si yo mido el volumen real. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Una obstrucción con atrapamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente está tan obstruido de que ni siquiera puede botar el aire. ¿De acuerdo? Porque el paciente tome aire, ya, me quedé ahí, porque ya no puedo botar más. ¿Pero por qué ya no puedo botar más? O sea, para que yo pueda botar aire, yo necesito que las vías aéreas estén abiertas. Pero ¿qué pasa si se cierran muy rápido? Como pasa en el asma, pasa en el EPOC. O sea, se cierra tan rápido que no me deja seguir botando aire. Y por eso se crea esa falsa restricción. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo ya me voy a la pletis, me doy cuenta de que esa falsa restricción es porque yo no he botado todo el aire. Eso me permite a mí hacer la pletis. Y doctor, por ejemplo, si solamente puede botar el aire en un segundo nada más, ahí saldría prácticamente su CV1 100%, ¿no? Claro, es que justamente, a ver, por eso, a ver, es que no necesariamente, porque mira, a ver, digamos, tomo aire, es mi primer segundo, pero en ese primer segundo, si mis pulmones están completamente abiertos, yo voy a sacar más del 80%. Pero ¿qué pasa si cuando yo soy asmático o tengo EPOC, en ese momento la vía se cierra todo? Se cierra mucho más rápido, entonces no te permite ni siquiera llegar al primer segundo. ¿De acuerdo? Eso es, en fisiología se lo conoce como compresión dinámica de la vía aérea. En los EPOC eso se cierra mucho más rápido todavía. Por eso, por ejemplo, eso no le cuesta, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el expiro, vemos esta curva. Señor, tome aire, este es volumen residual, capacidad vital. Señor, tome aire. ¿Listo? Acá. Bote. Miren, el paciente al inicio, como toda la vía está abierta, bota un montón, este es flujo. ¿De acuerdo? Bota un montón de aire. Pero de ahí empieza a disminuir gradualmente. ¿Por qué? Porque el pulmoncito se va cerrando poquito a poco. ¿Qué pasa si yo me enfrento a un paciente con EPOC? Señor, tome aire, perfecto, lo va a tomar, bote. Bueno, acá está dibujado. Esto de acá, miren, es diferente acá. Acá el cierre de la vía aérea es gradual.
Pero acá no. En el paciente con EPOC, como ya el enfisema ha dañado lo que es la interdependencia, o sea, los alveolos, no se olviden, se protegen entre ellos. Si uno se quiere cerrar, el otro lo jala. En cambio, en el EPOC no. O sea, como ya está tan roto, cuando botas el aire, al toque se cierra. Y por eso hace como esta barriguita, ¿de acuerdo? Que te demuestra que el paciente se está cerrando rápidamente. Por eso te decía, o sea, tienes suerte si el paciente con EPOC te llega acá, pero usualmente no lo hace. Al menos los severos, apenas si te llegan. Por eso en los severos, lo que tú vas a encontrar, aparte de la obstrucción, es disminución de la capacidad pulmonar total. Hasta que le haces la pletis. Porque, o sea, si pasara esto, no iban a cumplir los criterios de estabilidad para... Totalmente de acuerdo contigo. Pero justamente por eso ahí está el arte de la espirometría. Que cuando tú lo... O sea, es mejor ver al paciente hacer la maniobra. O sea, que el mismo neumólogo le haga, porque el neumólogo se da cuenta de lo que hace el paciente. Y por eso yo les había dicho cuando ustedes ven la espiro, tienes que mirar curvas. Porque, por ejemplo, si yo veo que la normalidad es esta y veo que el paciente me hace esto, o sea, yo ni siquiera necesito mirar los números para saber que este paciente se está ocurriendo. Solamente mire curvas. Por eso es que, chicos, la espiro, por eso primero es mirar curvas, no es mirar numeritos, porque el numerito me puede falsear. Miran las curvas, ven cómo se comportan las curvas y dicen, ajá, solamente por curvas este se está ocurriendo. Por ejemplo, olvidamos, no toca ese tópico, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un tumor en la tráquea? Perdón, una estenosis traqueal, por ejemplo. La tráquea está completamente cerrada. Yo lo escucho al paciente. Pero si le hago un espiro, el paciente va a hacer esto. Y cuando quiera botar, va a hacer esto. Yo miro esta curva y yo sé que el paciente tiene estenosis traqueal. Solamente mirando la curva. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no se olviden de las curvas. Y en el patrón mixto, por ejemplo, chicos, ustedes tienen los pacientes con bronquiectasias. Las pacientes con bronquiectasias, como es una secuela, el pulmón va a salir más pequeño. Pero esas secuelas a la vez provocan obstrucción bronquial. ¿De acuerdo? Rápidamente quiero ver difusión. ¿De acuerdo? Difusión, chicos, lo que les he mencionado. No basta con que el aire ingrese. No basta con que yo mida el tamaño del pulmón. Yo tengo que saber si ese aire que ingresa al pulmón realmente llega a donde tiene que llegar, a los capilares. Llega a los capilares y este se tiene que unir a la hemoglobina. El oxígeno atraviesa el capilar y se une a la hemoglobina. ¿Quién me mide este pasaje desde acá hasta acá? La difusión de monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Esto de acá, otra cosa que tienen que tener en cuenta en la difusión, chicos, por favor, es si ustedes tienen anemia, la difusión les va a salir baja solamente por la anemia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, a ver, para mí la difusión nosotros somos monóxido de carbono, ¿de acuerdo? El monóxido de carbono ingresa a nuestro cuerpo, atraviesa la membrana, ¿de acuerdo? Atraviesa y se pega a la hemoglobina. Entonces, el paciente va a botar aire. Entonces, el monóxido de carbono que se pegó a la hemoglobina, eso yo no lo voy a poder medir. Pero sí voy a poder medir lo que no se quedó, lo que no se acopló a la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el paciente va a botar el aire. Entonces, yo voy a medir cuánto monóxido de carbono el paciente devuelve. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo anemia? ¿A qué hemoglobina se va a pegar? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más acá? Vayamos acá. Repito esto. Difusión es un tema más complicado ya. Por ejemplo, ¿cómo uso yo la difusión? Por ejemplo, acá tengo un paciente, ¿de acuerdo? Le hago una espirometría, me sale normal. Le hago volúmenes pulmonares, me sale normal. Pero le hago una difusión de monóxido de carbono, me sale baja. ¿De acuerdo? La difusión me está diciendo que esa membrana
membrana alveolo-capilar está más gruesa de lo normal. Entonces, yo, ¿qué cosa tengo que pensar? De que algo está engrosando esa membrana. Fibrosis pulmonar, neumoconiosis, o de repente la sangre está pasando muy rápido, hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, ya me va diciendo qué cosa puede explicar por qué el paciente se me cansa. Acá al otro lado, acá miren acá. ¿Qué sucede si ustedes hacen una espirometría? Le sale que el paciente sugiere restricción. Y hacen una pletis. Igualito. Sugiere restricción. De repente es un gordito, pues le hacen la pletis y también sale restricción verdadera. Pero le haces una tomografía de ultrasonido y no hay nada. Entonces, ¿por qué el paciente se cansa? Le hago difusión de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que asegurarme si realmente el aire está llegando del alveolo capilar y me sale normal. Entonces, esa disnea no es porque haya un mal pasaje del oxígeno hacia el capilar, es simplemente pues está gordo. O sea, ese cansancio, esa disnea, esos volúmenes pulmonares disminuidos es por su propia condición. No es porque realmente el pulmoncito esté funcionando mal. Otra, por ejemplo, cuando les han hablado de insuficiencia respiratoria, les han hablado de hipoventilación, ¿no es cierto? Les han dicho que el paciente que hipoventila, que es el purito, la gradiente alveolar arterial, ¿cómo está? Está normal. ¿Qué les está diciendo la gradiente alveolar arterial? Que el pasaje del alveolo al capilar está bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con cisposcoliosis o tienen un paciente, por ejemplo, con miastenia gravis, Guillain-Barré, y el paciente satura, por ejemplo, 80? ¿El problema está en el pulmón? No. ¿La difusión cómo les va a salir? Normal, porque el aire está pasando. El problema es que el paciente no está moviendo caja torácica, que eso es muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces miren que la difusión nos puede ayudar a poder dilucidar entre una y otra patología. Miren, cuando la DLCO también baja, hay que tener en cuenta otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, les decía, si el paciente tiene anemia, va a salir baja la difusión. Si tiene enfermedad intersticial, también va a salir baja. ¿Por qué? Porque justamente acá está engrosada la membrana alveolo-capilar y por eso sale baja. O pacientes que, por ejemplo, tienen hipertensión pulmonar. Si sale alta, por ejemplo, ¿qué puede haber pasado? Shanks, hemorragia alveolar. Por ejemplo, incluso cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene lupus o que tiene alguna vasculitis, ellos hacen hemorragia alveolar. Le medimos la difusión y si sale alta, ya sabemos que ese patrón blanco que está en el paciente, ese es hemorragia alveolar. Solamente midiendo difusión. Bueno, acá tenemos que engranar. Ya les he dicho, entonces la mecánica me la mide la espiro y la pletis. Cómo está el intercambio de gases, la difusión. Ahora yo tengo que ver cómo está la funcionalidad de mi paciente y eso lo hace el test de caminata. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá. Nosotros hemos podido medir cómo funciona el pulmón, el corazón, la circulación de hemoglobina. Acá. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de ustedes se va a Santa Polonia por primera vez y llega sacando lengua a Santa Polonia? Pero ustedes tienen el pulmón bueno, el corazón bueno. ¿Y por qué se cansaron? ¿Quién está fallando? No se rinden, doctor. Siguen subiendo, una de vuelta, y cada vez aguantan más. ¿Quién es el problema ahí? El músculo. Entonces, para yo ver si el paciente se cansa porque el pulmón está mal, el corazón está mal, o el cansancio es porque el músculo está mal, me ayuda el test de caminata. Y es un examen muy fácil de hacer. Estas son las indicaciones. Fácil, miren. Lo pongo en un corredor al paciente y le digo, caminas la mayor de distancia que puedas. Caminas lo más rápido que puedas. Sin correr, es caminar. Tienes que caminar lo más rápido que puedas, ida y vuelta. Ida y vuelta durante 6 minutos.
Cada minuto yo me acerco al paciente y le mido la saturación. Y a la par mido la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Y eso yo lo voy registrando en una hojita de evaluación. ¿Y por qué me sirve a mí el test de caminata? En primer lugar, si el paciente les dice, ¿sabe qué, doctor? Por ejemplo, les llega a ustedes un paciente de 70 años, por ejemplo. Le dice, ¿sabe qué, doctor? Ayer estaba haciendo deporte y me he cansado mucho. Y cuando yo me he saturado, doctor, he estado saturando 70. Les llega a ustedes a la consulta, se siente el paciente, lo satura y se dan cuenta que está saturando 96. Al ejercicio 70. Al reposo 96. ¿El paciente me miente o mi saturómetro está saturando demasiado bien? Entonces ahora yo tengo que objetivar eso. Test de caminata. Lo pongo a caminar al paciente y documento si realmente el paciente desatura o no. Si durante, en el ejercicio, ustedes si de acuerdo fisiológicamente el oxígeno tiene que subir, porque respiro más rápido, ¿de acuerdo? Y por ende la saturación tiene que subir obligatoriamente. Si se cae 4 puntos durante el examen, se acabó. Este paciente tiene desaturación significativa y por ende la disnea es por el pulmón. Se acabó, listo. ¿Qué examen me dio eso? Ninguno. ¿Quién me lo dio? Un examen tan sencillo como ese, hacerlo caminar al paciente. ¿Listo? Muy bien. ¿Pero qué más? La frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que está que camina? ¿Cómo se comporta el corazón cuando tú haces ejercicio? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si el paciente está y su corazón 70, 80? ¿Es normal esa respuesta fisiológica? No es normal. Entonces, el paciente, ¿por qué se cansa? Por un trastorno cardíaco. Facilito. Ahora, el paciente está con su corazón 130 por minuto, la saturación de 94 se fue hasta 98. ¿Dónde el problema? En los músculos. Se acabó. Este examen tan simple me dio toda esa información. ¿De acuerdo? Y lo que nosotros lo usamos para pronóstico, la distancia caminada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo ahorita un paciente con EPOC, lo hago caminar 6 minutos y me sale que caminó 280 metros? Esos 280 metros, al igual que en espirometría, al igual que en volúmenes pulmonares, yo lo tengo que comparar contra una persona normal. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos ecuaciones para medir cuánto es lo mínimo que tiene que caminar un paciente para esa edad, ese sexo, esa talla y esa raza. Y lo comparamos. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo mido. Pero, ¿qué pasa si al paciente yo le inicio tratamiento? Le doy broncodilatadores y en 6 meses, señor, se repite la caminata. Caminó 280, pero ahora, por ejemplo, camina 400 metros. ¿Está bien o está mal? Está muy bien. ¿Por qué? Porque el paciente ha mejorado la distancia que ha caminado. Y eso es pronóstico. Pero ¿qué pasa si pasa al revés? Le doy tratamiento y ahora camina menos. También es pronóstico. ¿Y eso dónde yo lo puedo ver? En EPOC acá. En EPOC les he enseñado esta escala Bode, donde lo que se mide, como ustedes ven ahí, el índice de masa corporal, la espirometría, la disnea y el test de caminata, que es la distancia caminada. Y eso es pronóstico. Y listo. Chicos, hasta acá preguntas. Ahora sí, voy a repetir nuevamente para los que han llegado tarde. El examen tiene 40 preguntas. Las preguntas van a venir así. Todas las preguntas son caso clínico. Ninguna es memoria. No les vamos a preguntar, dime la definición de neumonía hospitalaria. Yo no les voy a preguntar, no me sirve de nada que ustedes me definan eso. Van a venir, como les he mencionado, todos los temas sí van a entrar, pero se ha hecho la distribución de la pregunta en base a la
importancia de los temas que ustedes tienen que conocer. Les mencionaba al inicio, está bien que ustedes conozcan espirometría, pero ustedes no lo van a usar. Así que de espiro va a venir una sola pregunta. Por ejemplo, neumoconiosis. A ustedes no les va a servir eso mucho, pero sí les va a servir tuberculosis, que es frecuente. Cáncer de pulmón también viene una pregunta nada más, pero sí les va a venir 8 de asma, porque es otra patología que sí tienen que conocer. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene más? Asma, EPOC, tuberculosis, enfermedades de la pleura, bronquiectasis, oxigenoterapia. ¿De acuerdo? Esos son los temas que nosotros como neumólogos hemos creído que son más relevantes para ustedes y por eso van a ir. Así que eso por favor repasen. ¿De acuerdo? Y miren, las preguntas, como les he mencionado, no van a ser difíciles. Son preguntas directas. ¿Sabes o no sabes? ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá miren acá, ¿qué dice ahí? 59 años, consulta por disnea, 5 meses, tos seca, en reposo Saturno 95, respiratoria 18, al examen presenta crepitantes. ¿Qué patología, por ejemplo, les pongan? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una EPID, pues. Fácil. ¿O acaso la neumonía tiene crepitantes basales finos? No, la neumonía no hace eso, ¿eh? La neumonía te hace crepitantes húmedos, también conocido como sucrépitos. ¿Y acaso usualmente es bilateral? ¿No? ¿Quién hace esto? La CEPID, pues. ¿Qué examen van a pedir para confirmar su diagnóstico de PID? ¿Cuál? ¿Cuál, doctora? Repítalo. ¿Cuál es el examen que va a pedir para confirmar el diagnóstico de PID? ¡Pa, muerta! Tomografía de alta resolución, pues chicos. La EPID se hace con TACAR. La espiro me va a salir esa visión, pero no me dice nada más. La difusión tampoco me va a decir esto es una EPID, es la tomografía. Miren lo que logré sacar solamente leyendo esto de acá. La espirometría me sale normal, pero cuando luego caminar cae hasta 84. ¿Eso qué es? Desaturación significativa. ¿No es cierto? ¿Cuál es la interpretación más adecuada? Esta acá está, ya listo, saltó la respuesta. ¿Listo? ¿Prueba normal? No. ¿Asma? ¿Dónde está la clínica de asma? Ninguna. ¿Resultado inválido para hacer espirometría alterada? ¿Disnea funcional? ¿Sirve de función? No, disfunción no tiene nada, porque es una disnea por desaturación. O sea, es una disnea por compromiso pulmonar. Así vienen las preguntas, chicos. Otra, miren, ya, facilita también, miren. 56 años, no fumadora, consulta por disnea y tos seca de 8 meses. No sibilancias, presenta crepitantes bivasales. EPID nuevamente. ¿De acuerdo? Facilito. La radiografía muestra discreto patrón de reticularidad, ya te están gritando que es un EPID. Pero recuerden, el examen de confirmación está acá. Espirometría de buena calidad, BEF1 sobre capacidad normal. Entonces lo siguiente que tengo que mirar es la capacidad vital forzada para ver si es normal o es una restricción. BEF1 disminuido y capacidad vital disminuida. Ah, me fregaron. Pero aún así, ¿qué cosa yo necesito hacer? Una pletis, ¿no es cierto? Muy bien. El médico considera diagnosticar fibrosis pulmonar, que no, solo con la espirometría. Esto es falso, pues esto es una aberración. Este es iatrogénico, es criminal ese médico. ¿Cuál es la interpretación más adecuada y el examen va a ser más útil? A ver, patrón sugerente de restricción y tengo que dar pletis. Ojo, no se dejen, por favor, no me den obstrucción por esto, los mato. Porque para obstrucción esto tiene que estar disminuido. Esto no, por ningún lado es obstrucción. O es normal o es restricción. ¿Quién me dice? La capacidad vital. Entonces, sugiere restricción, solicito pletis. Restricción confirmada, falso. Eso lo hace la pletis. No lo hace la espira. Obstructivo es un crimen. De obstructivo no tiene nada. Función normal tampoco. Esto nosotros ni siquiera lo usamos. Chicos, entonces las preguntas vienen así. Caso clínico con 5 claves, ¿de acuerdo? Como les digo, no es un examen difícil. Las preguntas están enfocadas básicamente para que ustedes
interpreten el caso clínico y le den a la clave. El 99.9% de las preguntas son fáciles, de medio. Hay una yucasa así que ni los internistas lo van a sacar. Pero si ustedes han estado atentos a clase, la van a chutar, a mi clase. Y les digo el tema de tuberculosis. Ese tema es la pregunta yuca. Y si han estado atentos, le van a sacar rapidito, porque así me demora explicándoles esa parte. Muy bien, chicos.